Agua. Tienes cuidado ya por estar de la Paredes. Quiroga. Quirós. Requejo más. Riojas. Rodas. Romero. Rosado. Sánchez. Sardín. Fernández. Solís. De la Toa. Tuyume. Valderrama. Vela. Verástegui.
Uno, bebé. Vamos a hablar ahora dentro de la parte de su curso que es conocer la célula, otras estructuras interiores de la célula. Se ha conocido membranas, se ha conocido esqueletos, se ha conocido mobiliarios, se ha conocido mitocondria, se ha conocido lisosomas y las acciones que están relacionadas a esas estructuras. Y ahora vamos a conocer otras estructuras membranosas dentro de la célula. Tres estructuras membranosas, que son el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Son tres estructuras membranosas y las actividades asociadas a estas estructuras que van a ser la producción de moléculas y en la movilización de esas moléculas dentro de la célula. La movilización de esas moléculas le vamos a llamar tráfico vesicular, que va a ser la mayor actividad que van a hacer estas estructuras. Okay. Tres estructuras. Retículo endoplasmático rugoso. Endoplasmático o endoplásmico va a ser lo mismo, si podemos decir en cualquier otro. El retículo endoplasmático rugoso está encargado del metabolismo de las proteínas. Ahí se van a fabricar, se van a procesar e incluso se les va a cambiar algo a esas proteínas. El retículo endoplasmático liso se encarga del metabolismo de lípidos. A los lípidos y las membranas son lípidos, o sea que las membranas salen de acá, del retículo endoplasmático liso. Y el aparato de Golgi, que está asociado al transporte y secreción por vesículas, o sea, el tráfico de estas moléculas, cómo se mueven estas moléculas dentro de la célula. ¿Qué son retículos y aparato de Golgi? Son túbulos y sacos membranosos, o sea, son estructuras de membranas. Y las membranas tienen dos capas de fosfolípidos, así que acá habrá dos capas de fosfolípidos en cada membrana, que van a estar organizadas como tubos o como sacos. Como tubos, o sea, como esos globos de cumpleaños alargados, así. O como sacos, o sea, como esos globos de otras formas, aplastados, redondos, etc. Llamados cisternas. A estos tubos y bolsas se les vamos a llamar cisternas. Se los va a ver en la célula orientados desde el núcleo hacia el citoplasma, o sea, como si estuvieran saliendo en capas del núcleo hacia afuera, hacia el citoplasma, proyectándose a la membrana celular. Y una particularidad de estas estructuras es que el retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas en su cara citoplasmática. Por eso justamente es que se le llama rugoso, porque los ribosomas no dejan una superficie lisa, sino más bien parece que estuviera rugosa, cargada. Por eso se le llama rugoso. Okay. Entonces, me imagino ahora cómo sería mi célula después de imaginar que hay dentro de estas estructuras membranosas. Y dibujo una célula así. Acá tengo la membrana, una célula estrellada, pueden haber dibujado una célula de cualquier forma, aplanada, alargada, uniforme. Acá se van dibujando una estrellada. Y ven el núcleo, acá vemos mitocondrias, acá hay unos lisosomas seguramente, con vesículas. Acá tengo un centrosoma, los dos centriolos perpendiculares, y estructuras membranosas. Todas estas son estructuras membranosas. Y como vemos, estas parecen salir del núcleo hacia afuera, del núcleo de capas hacia afuera. A esta de acá, como le veo unas bolitas encima, que asumo son los ribosomas, le voy a llamar retículo endoplasmático rugoso. Y a este de acá, que no tiene ya bolitas encima, le llamaré retículo endoplasmático liso. Y acá, otra estructura membranosa, que le voy a llamar, también como sacos, le voy a llamar Golgi, el aparato de
Ya esto me está dando una idea de que estas dos estructuras, retículo rugoso y retículo liso, son la misma membrana. Tanto los retículos como el Golgi son membranas, pero miren que el retículo rugoso y el liso es la misma membrana. En cambio el Golgi también es membranoso, pero no es continuidad de esta. O sea, es una membrana aparte, separada del aparato de Golgi. Esto de acá es un dibujo. Es un dibujo, así me imagino que deben ser estas estructuras membranosas dentro de la célula. Pero para saber si esto es cierto, corto una célula y lo llevo al microscopio electrónico para ver estas estructuras. Esta es una imagen de un pedazo de una célula en un microscopio electrónico. El núcleo, esto que veía acá, así es. Mitocondrias, acá están las mitocondrias, una cortada longitudinalmente, esta está cortada transversalmente, acá hay otra transversal. Ok, sí, como esto, como imaginaban las mitocondrias. Vesículas, aquí hay vesículas, sí, todas estas bolitas son vesículas. Y las estructuras membranosas, todo esto es membrana, todo esto son membranas. Ok, sí, era como me imaginaba, pero me equivoqué en escala, porque yo les dibujé 4, 5, 6, 10, 8 membranas por acá. Parecen ser cientos de membranas. Yo le dibujé una membrana enorme alrededor del núcleo. No, parece que son chiquititas, miren, son delgaditas las membranas. O sea, es mucho más delgadas y más en número de lo que se imagina en el video. Y acá le llamo retículo rugoso porque hay ribosomas encima de la membrana, y acá le llamo retículo liso porque no hay ribosomas encima de la membrana. Bueno, lo primero que me deben decir es dónde está y es cómo hizo para ver acá los ribosomas y acá no. La escala a la que está esta foto todavía no me deja ver los ribosomas. Lo que quiere decir que me equivoqué también en escala al dibujar acá los ribosomas. Los hice unas bolas enormes encima de la membrana y parecen no ser tan grandes. Tendría que ampliar mucho esto de acá para ver cómo aparentemente. O sea, deben ser mucho más. Le cuento acá, de repente, pues, ¿cuántas bolitas de estas habrán? De repente habrán unas 100, 200 que puedo dibujar. Vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Entonces, si yo me imagino que el ribosoma es ahora, como lo acabo de ver en la microfotografía electrónica, membranas así, pero son mucho más delgadas y más en número, entonces me imagino cortar un pedacito de eso y ampliarlo y otra vez dibujo ese pedacito. Debe ser así entonces, ese pedacito de membranas dentro de la célula. Lo que está en marrón es el citosol y lo que está en lila acá son estas membranas que me estoy imaginando. Como bolsas, pues, o como sacos, ¿no? Como bolsas o como sacos, muy irregulares. Y por lo pronto entonces puedo imaginarme que en estas membranas me definen, las membranas me definen dos zonas bien marcadas. Una que está fuera de la membrana, todo lo que está en contacto con el citosol, esta parte de acá, ¿okay? Que es la parte externa entonces del retículo, y todo lo que está dentro de la membrana, dentro del globo, que es esto de acá, lo que está dentro de la membrana, esta parte de acá, que va a ser la matriz del retículo. Claro, si es un globo, entonces voy a tener lo que está fuera del globo y lo que está dentro del globo. ¿Ok? Entonces tengo la parte citoplasmática encima de la membrana del retículo y la parte de la matriz del retículo que está dentro. Y primera conclusión que puedo sacar efectivamente de esto: los ribosomas, estas bolitas de acá, que todavía no los he visto en el microscopio electrónico, pero que sé que están ahí, están solo en la cara citoplasmática, solo para el lado del citoplasma, acá encima, ahí está, ¿ves? Acá. Pero dentro, en la bolsa, acá adentro, no hay ribosomas. Aquí no hay ribosomas.
Los ribosomas están en la cara citoplasmática de la membrana del retículo. Hacia adentro no hay ribosoma. Dibujo. Así me imagino después de haber hecho el primer corte en microscopía electrónica. Primero me imaginé mi célula, me equivoqué en escala, hago el corte, lo veo, ajá, parece ser así, y ahora dibujo ese pedacito ampliado. Entonces ahora vamos a ampliar en el corte y meterlo al microscopio electrónico ese pedacito para ver si es así como lo dibujaron. Y la imagen que tengo es esta. Que veo aquí. Las membranas paralelas. Acá hay una membrana, acá hay otra membrana acá, otra membrana, otra acá y otra acá, y así sucesivamente. Ajá, sí, pues son un montón de membranas entonces, que están paralelas unas con otras. ¿Ok? Pero lo más interesante que comprueba mi idea de cómo era es esto. Miren, aquí tengo una membrana y acá tengo la siguiente membrana. Y entre esta y esta membrana no hay nada, no hay ninguna bolita, espacio vacío. Esta membrana y la siguiente, que es esta de acá, llena de bolitas, o sea, de ribosomas. Llena de ribosomas. Y el siguiente espacio intermembranoso no hay ribosomas. Y en el siguiente otra vez aparecen los ribosomas. Y en el siguiente no hay, y acá hay ribosomas, y aquí no hay, y acá hay ribosomas, y aquí no hay, y así sucesivamente. O sea que los ribosomas realmente son chiquititos, que por eso es que no los veía. Ahora ya lo amplié más, ahora sí los puedo ver. Primero. Segundo, no son 10, 20 ni 100. Probablemente son miles de ribosomas que van a ver acá, en el retículo. Por eso lo veo rugoso. Y tercero, en efecto, los ribosomas están solo en la cara citoplasmática. O sea que este espacio que veo acá con ribosomas es citoplasma. Y este de acá es la matriz del retículo. Y este es el citoplasma. Y esto es la matriz del retículo. O sea, era así. Soy artista y de repente quiero verlo más bonito. Nosotros conocemos una técnica en microscopía electrónica que se llama criofractura. ¿De acuerdo? Puedo congelarlo, meterle un golpe y destaparlo. Si tengo suerte, de repente al destaparlo levanto la parte citoplasmática y me quedo con la superficie de la membrana. Si es citoplasmática, veré los ribosomas encima. Y si es al levantarse la parte de matriz la que queda, veré una superficie plana sin ribosomas. Esto es lo que se ha hecho y se ha tomado una foto ahora en barrido, en scanning, de esa parte de membranas en esta microscopía. Tuve más suerte, porque en vez de meterle el golpe y destaparla encima de la membrana, el golpe fue acá y la destapó en el borde, en la zona donde la membrana, como viene así, da vuelta y da vuelta y da vuelta, en esta zona la destapaba. Entonces estoy viendo todos los bordecitos de la membrana en la parte citoplasmática. Miren eso. Ahí está, un borde, el otro borde, el otro borde, y todo lleno de ribosomas. O sea, estoy en la cara citoplasmática, en la punta de los dobleces. Debajo de esta membrana más bien habrá nada, todo estará como matriz, sin ribosomas. ¿De acuerdo? ¿Ven? Como crestas acá, ¿no? Una hasta la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y todos los ribosomas. ¿Está claro? Así es entonces como nuestra célula tiene su retículo. Y ahora quiero saber dónde está este retículo en la célula. También tenemos técnicas que ya conocemos. IFI. ¿Qué es IFI? Con fluoresceína. Puede ser. ¿Saben qué cosa es IFI? La técnica se llama IFI. Inmunofluorescencia indirecta. Y se llama inmunofluorescencia indirecta. Cuando uno detecta, por ejemplo, si un paciente tiene HIV y hace un IFI, el ELISA es una técnica de IFI. Es una técnica de inmunofluorescencia indirecta. ¿Inmuno por qué? ¿Inmuno por qué? ¿Inmuno por qué? Porque
qué? ¿Por qué? O sea, ¿le pongo azul de metileno? ¿Es fluorescencia? No, entonces. ¿Por qué? Porque el colorante que empleo es fluorógeno. Fluorógeno. ¿Y qué es un fluorógeno? Y a ver, ¿y por qué no preguntan? Si les hablo y ustedes asimilan nomás, si no entienden, pregunten. Uso un fluorógeno. ¿Cuál es el fluorógeno? La cumarina, la rodamina, la fluoresceína son fluorógenos. ¿Y por qué le llamo fluorógeno? ¿Qué debo hacer para poder ver a este colorante, a estos fluorógenos? ¿Ponerles luz? ¿Qué? ¿Le debo poner rayos? ¿Qué rayos? Ultravioleta, por eso es fluorógeno, ultravioleta. Los colorantes que se usan habitualmente, nosotros los podemos observar porque emiten radiación en determinada longitud de onda. Si es que yo veo el escrito de acá morado, o lila, o guinda, ¿es por qué? Porque la luz que le llega, que tiene toda la gama del espectro visible, absorbe esa y rebota todas las otras. Por eso es que lo veo de ese color. El verde absorbe el verde y rebota todas las otras. ¿Ok? En el rango visible, ¿qué cosa es un fluorógeno? ¿Qué cosa es la fluorescencia? Hay dos tipos de emisiones que no son invisibles directamente en el mismo tiempo, que son la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia es absorber luz en una longitud de onda y emitirla en otra. Ajá. Absorbo luz en el ultravioleta y la emito en el visible. Uy, entonces lo que no se veía lo hago visible cuando le pongo luz ultravioleta. Y la fosforescencia es absorber luz de una longitud de onda en un tiempo y emitirla más tarde, en otro tiempo. ¿Han visto esos cuadritos verdes o los relojes que tienen pintura fosforescente? Como absorben luz mientras haya sol, están absorbiendo energía, el pigmento. Se acaba la luz, sacan ustedes y lo ven, o esos cuadritos que están verdes brillando, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque están emitiendo la luz que absorbieron cuando absorbieron luz con presencia de luz y después lo emiten. Eso es fosforescencia. En este caso es fluorescencia. ¿Por qué? Porque emite luz en una longitud de onda diferente a la que absorbió. Esos son fluorógenos. Los fluorógenos son los colorantes que tienen esta característica. ¿Ok? Uso un fluorógeno. Y indirecta, ¿por qué? Porque hay inmunofluorescencia directa. Sí. La inmunofluorescencia directa es aquella que usa anticuerpos, por ejemplo, para colorear directamente la sustancia que yo voy a observar, la que quiero ver. Si yo quiero observar ese cuaderno, le pongo el fluorógeno al cuaderno y lo veo brillando al cuaderno. Ah, eso es directa. Es directa. ¿Qué cosa es indirecta? Cuando yo no puedo colorear el cuaderno con el fluorógeno. Entonces, ¿qué cosa hago? Coloreo con el fluorógeno una sustancia que se va a pegar al cuaderno, el anticuerpo anticuaderno. La hora que uso una sustancia no directamente la coloreada, sino otra, eso se llama indirecta. Es indirecta, por eso es una inmunofluorescencia indirecta, porque estoy usando un anticuerpo. Yo no voy a colorear al retículo endoplasmático. Yo voy a colorear el anticuerpo antirretículo. Pero el anticuerpo solo se pegará al retículo. Por ello es indirecto. En esta foto se está empleando rodamina. La rodamina es roja. Y se han hecho anticuerpos antiproteínas de retículo. O sea, lo que he hecho es he sacado retículos, lo he metido a un ratón, he fabricado anticuerpos antirretículos, le he puesto rodamina y después esos anticuerpos conjugados con rodamina se los tiro a un receptor. Lógicamente el anticuerpo se pegará solo al retículo porque es un anticuerpo antirretículo y el retículo se verá rojo por la rodamina. Lamentablemente la luz no nos deja ver mucho. Hay una célula así alargada acá.
acá un hueco más oscuro negro, más o menos, es el núcleo de la célula, debe ser una célula muscular, porque es de forma fusiforme, ¿sí? Alargada, se vuelve a achacar. Y miren el halo rojo acá, que se proyecta hacia esta zona y se proyecta hacia esta zona, rojo de rodanía. Todo eso es retículo, porque el anticuerpo es contra el retículo. Por eso decimos, parece que estas membranas salen del núcleo hacia afuera, se proyectan del núcleo hacia afuera y casi cubren toda la célula, en el caso de la célula muscular. O sea, es una estructura que está dentro de toda la célula. El retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso, RER y REL, son estructuras endomembranosas, membranosas porque tienen membrana y endo porque están dentro de la célula, endomembranosas continuas. ¿Qué significa eso? Que es la misma membrana, es la misma membrana. El Golgi no, el Golgi también es membrana pero está separado. Aquí se ven los dos retículos. Nuevamente, un corte. Ahora en la puntita del corte anterior, donde veíamos las membranas, se ha ampliado más todavía. Tenemos un pedazo de mitocondria y acá las membranas, ¿ven? Todas estas las veíamos montones de membranas que se iban así para allá paralelas. Y miren aquí estas dos flechas. Las membranas vienen hasta esta flecha y continúa acá. La membrana viene y continúa la membrana acá. Todo esto es la misma membrana. Son continuas, la misma membrana. Pero acá, de la flecha para la derecha, un montón de arruguitas encima. Los ribosomas, están encima de la membrana. Todos estos los ribosomas. Y de las flechas para la izquierda, miren las membranas. Desnudas, no hay ribosomas encima. Este es liso. Retículo liso y retículo rugoso. La misma membrana, la única diferencia es que uno tiene ribosomas encima y el otro no lo tiene. En cambio, el Golgi, que no está acá, no, es una estructura membranosa, pero no está conectada a los retículos. Esto está separado. Ok. Estas son las estructuras membranosas que están dentro de las células que vamos a conocer ahora. Veamos para qué tenemos estas estructuras membranosas en las células. Las tenemos para producir muchas de las sustancias con que trabaja la célula, para producir, para procesarlas y para transportarlas. ¿Y qué sustancias usa la célula? Todas las sustancias que tenga una célula yo las puedo clasificar en tres tipos de sustancias. Sustancias de exportación, sustancias propias y sustancias importadas. ¿Quiénes son las sustancias de exportación? Las moléculas de exportación. Son aquellas fabricadas por la célula y que las vende afuera. O sea, se van, no van a trabajar dentro de la célula, van afuera. Las propias son las moléculas que fabrica la célula para su propio consumo, va a trabajar con ellas. Y las importadas son moléculas que la célula no puede fabricar y tiene que comprarlas. Otro lo hace afuera y la célula tiene que meterlas, importarlas. Por ejemplo, ¿quiénes son moléculas de exportación? Enzimas. Tripsina, persina de mi estómago están en mi tubo gástrico y con ellas voy a romper las proteínas que comemos. ¿Ok? Pero ¿dónde como las proteínas? En el espacio extracelular. No comemos proteínas directamente a las células, no. Se van por el estómago al cubo gástrico, están en el cubo gástrico, en la bolsa del estómago, no están dentro de mis células. Entonces tengo que romperlas a esas proteínas afuera. ¿Quiénes la rompen? Enzimas, tripsina, quimotripsina, persina, carboxipeptidasa, o lípidos, lipasas, la amilasa en saliva, es una enzima que rompe azúcares, pero no la rompe dentro de la célula, afuera en la saliva. Así que las células tienen que producirlas y botarlas afuera. Enzimas de exportación. Hormonas. Mi suprarrenal produce adrenalina para que cuando alguien venga a querer pegarme yo me pueda defender.
pero cuando la adrenalina producida por el suprarrenal se eleva. ¿Okay? Pero cuando me agreden, mi suprarrenal es la que se va a suprarrenalazos al otro. No, son mis puños, es mi músculo. O sea que la adrenalina de mi suprarrenal tiene que salir a otros tejidos. Ahí esa es una hormona, hormonas de exportación que se dan a otros tejidos. Receptores son moléculas que produce un organismo en su superficie y que necesita soltarlos para que se vayan a otro lado. Por ejemplo, los linfocitos B tienen unos receptores muy importantes de membrana. ¿Cuáles son? Los receptores de membrana de los linfocitos B se llaman inmunoglobulinas. IgG, IgF, IgD, IgE, IgA son receptores de membrana que están en la membrana de los linfocitos y el linfocito circula por un inmunoglobulina. Pero cuando entra una infección, a este receptor el linfocito lo corta y la inmunoglobulina sale libre. En ese momento la inmunoglobulina le llamó anticuerpos. Los anticuerpos son receptores de membrana, ¿ve? Son receptores de exportación. O sea, mi célula las fabrica para botarlas afuera. Moléculas propias, enzimas. Claro, así como la célula produce enzimas para afuera, también produce enzimas para adentro. Porque, por ejemplo, todas las células usan ATP como fuente de energía. Pero ese ATP tienen que fabricarlo rompiendo azúcares, glucosa. ¿Y dónde rompen la glucosa? ¿Fuera? No, en el citosol, o sea, dentro de la célula. Así que tiene que fabricar enzimas que rompan moléculas al interior de la célula. Pues hexoquinasa, coproquinasa, gliceraldehído de fosfato de hidrogenasa, piruvaroquinasa, lactato de hidrogenasa, todas estas son enzimas que trabajan al interior de la célula, enzimas propias. Receptores propios, las inmunoglobulinas. Mientras el linfocito no corte la inmunoglobulina y todavía no es anticuerpo, está pegado a la membrana, es un receptor propio de la célula. Moléculas constitutivas. Los receptores que tiene en su superficie, o los canales, o los poros, o las bombas, o las acuaporinas. Son moléculas que constituyen la célula. Y tienen que fabricarlas. ¿Para qué? Para que estén allí formando sus estructuras. Moléculas importadas, aquellas que no pueden fabricar. Nutrientes, mi célula tiene que alimentarse y muchos de ellos no pueden fabricarlos, así que tenemos que cogerlos de la comida. Tengo que meter las células. Nutrientes importados, las vitaminas. Mi célula no hace vitaminas. Tengo que comer, por eso vitaminas, para que sean nutrientes. Moléculas de señalización. Unas células mandan señales a otras células. Muchas de estas señales llegan a la membrana de la célula, dejan la orden y no entran. La orden pasa desde la membrana hasta el núcleo. ¿Cómo pasa? ¿Quién lo lleva? El esqueleto lo lleva. Pero algunas moléculas sí entran. Por ejemplo, las hormonas esteroidales. Esas sí entran. Entran en la membrana y llevan la señal ellas mismas adentro. Son moléculas de señalización. Entran, extrañan y entran a la célula. Moléculas de procesamiento. Hay algunas moléculas que necesito para romper, por ejemplo, proteínas, o sea, algunas proteasas que no las fabrica una célula. Tiene que meterlas de otra célula. Y con esas procesar sus propias moléculas. ¿Ok? Así tenemos, ese es el panorama de las moléculas en el interior de una célula. Pero sea que la célula produzca sus moléculas para mandarlas afuera, para que trabajen en ellas, o para meterlas de fuera hacia la célula, tiene que movilizarlas dentro de la célula. ¿Cómo se mueven estas moléculas dentro de la célula? ¿Disueltas nadando? No, sería un caos. Estas se van a mover con motores sobre tubos. Entonces,
en un túbulo, un motor, tineína o quinesina, la reconoce y la desplaza hacia donde tiene que irse. ¿Ok? Pero sería un desastre tener que movilizar molécula por molécula con un motor para cada molécula. Mi célula estaría llena de motores, sería un caos en tráfico. ¿Por qué? Porque cada molécula tendría su propio carro. ¿Qué hace la célula? En cantidades, en bloques, las embolsa. Las embolsa en membranas, las mete montones de moléculas en un bus y las desplaza. Todas las que van para allá se van en uno, las que van para el otro lado se van en otro. Esas estructuras embolsadas que llevan a estas moléculas adentro se llaman vesículas. El movimiento de moléculas en las células se hace en estas vesículas membranosas. Entonces ahora empleo un motor por cada vesícula, pero una vesícula me lleva cientos de moléculas. ¿Okay? Así es como se desplazan entonces las células. Las moléculas de las células. El imaginarme que estas se mueven en vesículas implica entonces un mecanismo para fabricar las vesículas. Cómo mi célula hace las vesículas y cómo lleva las moléculas de una a otra estructura membranosa con estas vesículas. De esa manera. Acá tengo una estructura membranosa y acá tengo otra estructura membranosa. En una estructura membranosa se fabrican las vesículas. A esa le voy a llamar compartimiento donador, porque es el que dona vesículas. Y otro recibirá las vesículas. A este le voy a llamar compartimiento receptor. Las vesículas salen de un comportamiento membranoso donador a un aceptor. ¿Quién es el donador y quién es el aceptor? Cualquier estructura membranosa. Por ejemplo, este puede ser retículo, rugoso de repente. Y este de acá puede ser el Golgi. Entonces estoy llevando vesículas de retículo rugoso a Golgi. O si quieren, este puede ser el Golgi. Y esta puede ser la estructura de la membrana plasmática de la célula. Quiere decir que estoy llevando moléculas del Golgi afuera, porque si lo pego a la membrana de la célula y lo libero, sale afuera, estoy llevando afuera. Esta puede ser la membrana externa, la membrana celular. Y esta puede ser la membrana de un lisosoma. Entonces estoy haciendo endocitosis. Entra de acá se hace la bolsa, entra y se fusiona con el endosoma. O sea, cualquier estructura membranosa puede funcionar como aceptora o como donadora. ¿Ok? Si este fuese, por ejemplo, una estructura membranosa, va a tener sustancias adentro. Y comienza la membrana a hacer esta protuberancia acá. El proceso por el cual se comienza a fabricar la protuberancia en una estructura membranosa se llama gemación. Y la protuberancia que se comienza a formar se llama yema. Por eso se llama gemación o yemación. Se comienza a formar una yema. Al formarse la yema, esta va a abarcar un poco del contenido de la estructura membranosa, donde pueden haber moléculas solubles, como estas blancas, moléculas que se pegan a receptores de membrana, como estas negras, receptores transmembranosos, como estas alargadas, o moléculas constitutivas de membrana, como estas verdes. Conforme avanza la gemación, llega un momento en que las dos porciones inferiores de la membrana están tan juntas que se fusionan. Se fusionan estas dos y la yema se desprende convirtiéndose en vesícula. Cuando hay fusión de membrana de la yema y se desprende, en el momento que queda liberada, se comienza a llamar vesícula. Esta vesícula va a ser reconocida por algún motor
que montado sobre un túbulo lo va a llevar, hasta que se encuentre con otra estructura membranosa. Cuando llega a otra estructura membranosa, la membrana de la vesícula choca con la membrana de la nueva estructura y de nuevo se fusionan. Y todo el contenido de la vesícula es vertido a la matriz de la nueva estructura membranosa. Y ya transportamos moléculas desde acá hasta acá. Hay dos procesos que son indispensables entenderlos para comprender este transporte en vesículas, que son la gemación y la fusión de membranas. No puede haber transporte vesicular si no hay gemación. Y no puede haber transporte vesicular si no hay fusión de membranas. ¿Ok? Son los dos procesos indispensables. La gemación para formar la vesícula y la fusión de membranas para el descargar el contenido de la vesícula. La endocitosis usa endosomas y lisosomas. La biosíntesis y la secreción usan Golgi. La endocitosis es meter estas sustancias en vesículas hacia adentro y la secreción es sacar las sustancias desde adentro hacia afuera. Ambas, miren, sea para adentro o sea para afuera, van a transportar vesículas, o sea, es transporte vesicular. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, en la endocitosis, cuando hablo de endocitosis es lo que entra, porque puede ser endocitosis, fagocitosis, cualquier cosa que entra de fuera. La sustancia, la molécula que está afuera, hace su vesícula en la membrana de la célula y forma el endosoma, rinosoma, fagosoma, lo que sea. Que al entrar se va a fusionar después con un lisosoma, endolisosoma o fagolisosoma. Las enzimas del lisosoma harán lo que tienen que hacer, destrozar. Se usa lo que a la célula le conviene y lo que ya no le conviene, lo bota. Esta es la vía endocítica. Miren, usa membranas. Y la vía de secreción o exocítica también usa membranas. Supongamos que sea una proteína que ha fabricado la célula. Entonces la proteína es fabricada en el retículo rugoso y es transportada del retículo rugoso hacia el Golgi. ¿Cómo se transporta del retículo rugoso al Golgi? Por vesículas, como lo vimos en el anterior. La estructura donadora es el retículo y la estructura aceptora es el Golgi. Hay vesículas que llevan las sustancias hasta el Golgi. Y el Golgi es una serie de membranas. Entonces habrá vesículas que pasan de membrana a membrana a través de todo el Golgi hasta que al final salen las vesículas del Golgi hacia afuera. También como vesículas en motores a través de túbulos salen hacia afuera. Y aquí tenemos que distinguir dos tipos de secreción o exocitosis. Una llamada secreción regulada y la otra llamada secreción constitutiva. Secreción regulada y secreción constitutiva. Por supuesto, hay también este sistema de producción de moléculas que no es secreción, es la de acá. Porque si las proteínas que estoy haciendo acá en el retículo son hidrolasas, ¿dónde hay hidrolasas? ¿Dónde hay hidrolasas? En el lisosoma. El lisosoma tiene un montón de hidrolasas adentro. Entonces, si son hidrolasas, las envolven en estas vesículas y esas van a trabajar dentro de las células, no afuera. Entonces no las boto, pues se convierten en lisosomas que se quedan acá para trabajar. Esas son propias, son moléculas propias. ¿Ok? Pero si es secreción, o sea, se va hacia afuera, yo puedo tener una manera de secretar estas moléculas constantemente. Produzco la molécula, sale del Golgi en vesículas hacia afuera y cuando llega a la membrana se fusiona y sale afuera.
se llama vía constitutiva, secreción constitutiva. La produzco, la llevo y la boto. Produzco, llevo y la boto. Produzco, llevo y la boto. Constitutiva. Pero tengo otra manera de secreción, esta de acá. Cuando se produce la sustancia, se transporta y al llegar a la membrana no sale, se queda acá. Si se detiene debajo de la membrana, todas las vesículas que llevan esta sustancia y no salen acá debajo de la membrana se llaman gránulos. Las vesículas se convierten en gránulos y todos los gránulos quedan almacenados debajo de la membrana. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya una orden, una señal. El momento que la célula recibe la señal, todos los gránulos los libera. ¿Por qué mi célula hace eso? ¿O cuándo hace eso? Cuando la sustancia producida probablemente sea peligrosa. Por ejemplo, histamina. Mi célula va a partir de histidina, de un aminoácido va a producir histamina. Pero la histamina es una sustancia que causa vasodilatación, altera la permeabilidad de las células, y más se mete en las membranas y rompe membranas. Entonces mi célula produce histamina, las almacena como gránulos de histamina acá, sobre todo, por ejemplo, mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos producen histamina y no la libera hasta que mi organismo reconozca algo extraño. Algunos son muy alérgicos, entonces hasta con el barrer el piso ya están comenzando su reacción alérgica. Otros no lo somos, entonces no nos afecta eso. Pero si de repente entran bacterias como sustancias extrañas, entonces comienzo a fabricar anticuerpos que se llaman IgE. Y este IgE es reconocida por la superficie de esta célula porque acá tiene receptores para IgE. El momento que el IgE se pega a la célula, esa es la señal para la célula para que comience a liberar histamina. Comienza a salir la histamina. Comienza a hincharse, hace un edema, se enrojece, la permeabilidad cambia y encima, como rompe membranas, comienza a darle una comezón primero y dolor después. Le decimos alergia. Me da alergia. Por eso, esa es una secreción regulada. ¿Por qué? Porque la emisión de la molécula hacia afuera es regulada por una señal. En cambio, en la constitutiva no hay regulación. Sale, se produce y sale. ¿Ok? Implica entonces que las vesículas se formen en una estructura y migren a fusionarse en otra estructura. Por ejemplo, si es proteína producida en el retículo, la estructura que la produce será el retículo endoplasmático. Rugoso si es proteína. Las vesículas geman en el retículo con motores y túbulos, son llevados hacia el Golgi y en el Golgi pasan de membrana en membrana hasta salir finalmente hacia la membrana plasmática. Y yo ahí estoy diciéndoles algo que ha sido asimilado bien fácil, pero que deberían haberlo reflexionado. Les digo, salen del retículo, pasan al Golgi y del Golgi van a la membrana. ¿Quién ha dicho que es así? No podrá ser que del Golgi pasen el retículo y de ahí a la membrana o de ahí al núcleo. Tendría que probar. ¿Cómo podemos probar que lo que estoy diciendo, retículo, Golgi, membrana, eso es lo real? Así es como circulan estas vesículas. Lo podemos hacer, por ejemplo, con mi marca. Ya hemos visto alguna vez marcas radioactivas. Marco una molécula con radioactividad y después veo dónde está la marca en el tiempo. Si yo quiero marcar una proteína, porque lo que quiero es ver la producción de proteínas y cómo ésta se mueve, ¿qué cosas deberé usar como marca de la proteína? Algún elemento radioactivo que se pueda manejar. Por ejemplo, uranio 235. El uranio 235 es radioactivo. El uranio creo que es 206 o
El 235 es radioactivo. ¿Podré usar un elemento técnico? No puede. ¿Por qué? Porque mis proteínas no tienen uranio. Ajá, cobalto 60 es radioactivo también, se lo emplea para el tratamiento del cáncer. Cobalto 60. ¿Podré usar cobalto 60? ¿Qué proteína tiene cobalto? No puedo. O sea, tengo que elegir un elemento radioactivo que esté en mis proteínas, porque si no, no lo marco. Pues, ¿qué cosa voy a marcar si no tiene la proteína? ¿Qué cosa tiene la proteína? Nitrógeno. Claro, los aminoácidos no tienen nitrógeno. Nitrógeno 15, nitrógeno es 14, nitrógeno 15 es radioactivo. ¿Podré usar nitrógeno 15? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Pero dice, justo me llegó un mensaje donde hay un tipo con un cerebro y te dice, úsalo, es gratis. Sabe también. ¿Por qué no nitrógeno? Porque tengo un montón de otras moléculas que no siendo proteínas tienen nitrógeno. Por ejemplo, las bases nitrogenadas de mis ácidos nucleicos. Entonces, si yo a mi célula le doy nitrógeno 15, voy a marcar mis ácidos nucleicos también. No me sirve, pues. Tendré que buscar entonces un elemento que marque proteínas, pero no otras moléculas. O sea, algo que esté en la proteína, pero no en otras moléculas. ¿Fósforo? No, el fosfato de los ácidos nucleicos. Hidrógeno. O sea, litio, pues, el hidrógeno cristiano. Hidrógeno. No, todas las otras moléculas tienen también hidrógeno. ¿Oxígeno? No, un montón de las moléculas tienen oxígeno. Azufre, lo hemos visto un montón de veces. Metionina. Azufre, solo tengo 2 aminoácidos que tienen azufre. Metionina Y no hay otras moléculas. ¿Cuáles son? Metionina, cisteína. Cisteína Metionina. y metionina. No hay otro. Ah, el azufre es el candidato. Azufre es 32, azufre 35, es radioactivo. Claro, si yo le meto a mi célula azufre 35, lo va a asimilar al fabricar sus aminoácidos, o sea, su metionina y su cisteína. Y la hora que fabrique proteínas con esa cisteína marcada, la proteína queda marcada. ¿Ok? Por eso debo usar azufre 35. ¿Ok? Si yo hago eso y a una célula le pongo azufre 35, y después de 4 o 5 minutos de ponerle el azufre 35, congelo el cultivo celular, un conjunto de células, se la veo en el microscopio, ¿dónde está la marca? ¿Dónde está el azufre 35? Voy a observar así. Acá está mi célula, el núcleo, el retículo, y estos puntitos rojos son las proteínas con marca. ¿Ven? Toda la radioactividad la veo en el retículo. 8 o 10 minutos más tarde, congelo otras células y lo llevo al microscopio. ¿Dónde está la marca? Oh, maravilla, no hay. Desapareció del retículo. ¿Dónde está? Acá veo. Los puntitos rojos. En el bol. Están en el bol. 2 horas más tarde, en el mismo cultivo, saco otras células, las congelo y al microscopio. ¿Dónde lo encuentro? Ya no están en el bol. La marca está en la vesícula saliendo. Algo interesante. Bien sencillo y bien simple el experimento. ¿Y qué demostré? Que el flujo de las vesículas llevando moléculas es retículo, Golgi, vesículas afuera. No es al revés. ¿Ok? Sale. Ese es entonces el camino. Retículo, Golgi y la secreción. Pero eso implica, el que yo diga que las moléculas se mueven, retículo, Golgi y afuera, eso implica que las células tengan que estar con una orientación en esas estructuras membranosas adentro. O sea, yo debo tener retículo, Golgi, membrana. Porque si yo tuviera membrana, retículo, Golgi, imagínense, las moléculas tendrían que entrar y después volver a salir, sería un caos. ¿Cómo las muevo?
significa que estas estructuras membranosas deben tener un ordenamiento dentro, interior, para favorecer este tráfico unidireccional. Ese ordenamiento interno en estas estructuras membranosas para el tráfico vesicular se llama polaridad o polarización. Las células secretoras, o sea, las que producen cosas para afuera, tienen estructuras polarizadas para facilitar su función. Si no, no podrían hacerlo, no sabrían a dónde llevar las cosas. Son estructuras polarizadas, como se puede ver, por ejemplo, en este dibujo de una célula calciforme solo de rata. El intestino de todos los animales va a necesitar producir moco para lubricar la parte interna del intestino, porque por ahí circula todo lo que comemos y los desechos. Pero si no estuviera lubricado esos desechos, me raspan el endotelio del intestino y me estarían destruyendo el tejido interno. Entonces yo tengo que meterle un moco para que se desmaye. En la rata, la encargada de producir ese moco son las células calciformes. Y es así una célula calciforme. Miren, núcleo, mitocondrias, retículo, Golgi y toda esta región llena de vesículas de secreción que están cargadas de moco para botar por acá. Lo que significa que el hueco o el conducto por donde debe botarse el moco debe estar acá. ¿Se imaginan entonces por qué mi célula tiene que tener esta polarización y no tener las vesículas acá? Porque en esta zona la célula está anclada de repente al músculo. ¿Qué gana mi célula botando moco a la parte del músculo? Eso no es lo que tengo que lubricar. Tengo que lubricar la luz del intestino. Esto se llama polarización. Polarización de la célula. Este es un dibujo para la calciforme. Pero acá tengo un corte en células de Brunner, que son intestinos de ratón, y hacen lo mismo. De la calciforme en rata, las Brunner en ratón. Producen moco para lubricar. Y miren acá, esta es una célula, acá tengo otro pedazo de célula, una tercera célula y la puntita de una cuarta célula. Acá. Y acá está el conducto que lleva el moco hacia la luz del intestino. Y miren esta célula grande, todo esto es membrana, ¿no? Todo esto es retículo. Y acá están las vesículas. Amontonadas las vesículas debajo de la membrana en esta punta, listas para salir. Y esta célula de acá, este pedazo de célula, lo mismo, las vesículas yendo hacia esta zona. Y esta también, vesículas en esta punta. Y esta de acá en la puntita, un montón de vesículas en la punta. ¿Por qué? Porque necesitan botar el moco acá, al conducto. Esta célula sería absurdo que tuviese vesículas en esta zona, porque no va a lubricar nada acá. Esa orientación de las estructuras membranosas al interior de la célula se llama polarización. ¿Cómo puedo estudiar cómo trabajan estas membranas del retículo? Rompiendo la célula y rompiendo el retículo para sacar los pedacitos de membrana y poder estudiar el transporte en esas membranas. Nosotros podemos romper una célula por diferentes métodos. Por ejemplo, puede ser presa francesa, puede ser calor frío, puede ser sonicación. Si yo meto células en un líquido, en un tubo y le meto ultrasonido, el ultrasonido para mí es un zumbido, pero para las células pues revienta, es demasiado. Sonicación. O por frío o calor. La membrana de la célula no puede soportar cambios bruscos de temperatura. Entonces, si yo pongo nitrógeno líquido, menos 150 grados, y acá al costado pongo un baño a 50 grados, caliente, y meto en un tubito mis células, menos 150, un minuto, lo saco inmediatamente al calor, un minuto, lo saco y al frío, un minuto, y así hago 8, 10, 12 cambios, no hay células que aguanten, se revientan las células. O en presa francesa. La presa francesa es como un tubo, hay presas chiquitas y hay presas grandes, de acero, que tiene un émbolo, que entra con una jeringa,
es también de acero, y es fabricada de tal manera que el espacio entre tubo y émbolo es medido. Hay presas francesas de 5 micras, por ejemplo, quiere decir que el espacio es 5 micras, eso es menos que una célula. Entonces, si yo meto células en líquido en el tubo y luego le meto el émbolo a la fuerza, hay máquinas que empujan esto a la fuerza, las células van a tener que salir entre émbolo y tubo al presionar, pero ese espacio es de 5 micras, se revientan las células. De esa manera puedo romper células, eso se llama presa francesa. Así puedo romper las células. Rotan las células y todas las estructuras. Yo voy a generar dos tipos de estructuras que se llaman microsomas, que provienen de los retículos. Y tengo dos tipos de microsomas: los microsomas lisos, que son desnudos porque no hay ribosomas encima, y los microsomas rugosos, que tienen ribosomas encima de la membrana. Y después los puedo separar en una centrifugación en gradiente de densidad. Ya alguna vez que lo dijimos, en un tubo puedo poner una solución muy densa y luego le voy agregando agua para diluirlo. Cada vez que esté más arriba del tubo, está más diluida la solución. De tal manera que en el fondo es muy densa la solución y acá es muy liviana. Luego lo que he sacado lo pongo encima y lo centrifugo. Por peso entran los microsomas en la sustancia del tubo y me bandean en dos zonas diferentes, porque los que tienen ribosomas son más pesados, se van más al fondo. Luego con una pipeta saco estos y saco estos por separado y tengo microsomas lisos y microsomas rugosos para poder estudiarlos. Así se hace, para estudiar el comportamiento de estas estructuras. Ok. Ya sabemos entonces cómo vamos a transportar estas moléculas dentro de la célula, para afuera, para adentro, de un sitio a otro sitio. Pero ¿cómo las produzco? Me importa más las proteínas, las voy a producir en el retículo rugoso. En el retículo rugoso o en ribosomas. No nos vamos a meter todavía ahorita a ver molecularmente cómo se sintetiza la proteína. Solamente quiero ver panorámicamente el proceso. Todavía no la reacción. Las reacciones de la síntesis las van a ver faltando 2 o 3 clases para que acabe su curso. Ahí van a ver la síntesis de proteínas. Entonces, ahora solo ven el proceso en macro. Las proteínas pueden ser sintetizadas en ribosomas libres o en ribosomas adheridos a membranas de los retículos rugosos. Claro, mi célula tiene ribosomas que están en el citosol y este ribosoma puede leer el mensajero y fabricar la proteína. Pero puede que el ribosoma, cuando lea el mensajero, no esté nadando en el citosol, sino más bien esté sentado en la membrana del retículo, como lo acabamos de ver. Hay miles de ribosomas en la membrana del retículo. Por eso, se pueden sintetizar las proteínas en ribosomas libres o en ribosomas adheridos a membranas del retículo. ¿Y da lo mismo fabricar una proteína en ribosoma libre o en ribosoma de retículo? No, no da lo mismo. Cuando las proteínas son leídas en el ribosoma libre, en el citosol, el RNA mensajero entra entre la subunidad mayor y subunidad menor del ribosoma y es leído por tripletes, o sea, 3 nucleótidos del mensajero que se van a llamar codón, son leídos, y se le pega un aminoácido que corresponde a ese codón. Y luego el ribosoma lee los 3 siguientes nucleótidos y le pega el aminoácido correspondiente a ese codón. Y luego lee los 3 siguientes y el aminoácido de ese codón y los 3, y así va avanzando construyendo la proteína. Va leyendo 3 nucleótidos en el mensajero y va fabricando la proteína. Cuando la proteína es sintetizada en ribosomas libres en citosol, esta puede ir al núcleo, a mitocondria, a cloroplasto o a peroxisoma. ¿Okay? El destino de esa proteína es mitocondria, núcleo, peroxisoma o cloroplasto.
Y cuando es producida la proteína en un ribosoma que está sentado sobre la membrana del retículo, entonces, leída codón tras codón del mensajero, la proteína es metida por una proteína de canal de la membrana hacia la matriz del retículo, hacia adentro de la bolsa, hacia adentro de la bolsa. Y si la proteína es producida así, la mayoría de las proteínas en nuestras células se sintetizan de esta manera, así, en retículo. Si es producida así, se va a membrana, a vesículas de secreción o a endosomas y lisosomas para funcionar. Por ejemplo, mis hidrolasas, terminan acá como lisosomas, son producidas así. Por ejemplo, mis receptores de membrana, son producidos así, se van a membrana. Por ejemplo, los canales, los poros, las acuapolinas, las bombas, la bomba de sodio y potasio, la bomba de protones, son producidas así. Así se fabrican, en membrana del retículo. Esta producción de proteínas en la membrana del retículo es responsable de la asimetría de las membranas. Por eso es que las membranas son asimétricas. ¿Qué cosa es asimetría de membrana? Pero no es igual que con qué. O sea, esta parte de acá no es igual a esta parte de acá. ¿Sí? No. ¿Qué es la simetría de membrana? Eso es la simetría de membrana. Asimetría de membranas es esa propiedad que tienen las membranas en las cuales la cara externa de fosfolípidos de la membrana no es igual a la cara interna de fosfolípidos de esa membrana. Una membrana en las dos caras no es igual, es diferente. ¿Por qué? Por este proceso de transporte por vesículas. Por ejemplo, si en el retículo se sintetiza una proteína anclada a la membrana con una cola larga para dentro del retículo y una cola chiquita hacia afuera, cuando el retículo forma vesículas, la cola larga que estaba dentro del retículo va a quedar dentro de la vesícula. ¿Ok? Si no lo entienden, pregúntenme porque es clave esto para entender cómo es la orientación de la proteína afuera. Cuando esta vesícula es transportada hasta el Golgi, se fusiona con el Golgi y al fusionarse, la parte interna de la vesícula se expone al Golgi. Y la cola larga de la proteína dentro de la vesícula queda proyectada dentro de la matriz del Golgi. ¿Okay? Cuando el Golgi se vesicula, la cola larga del interior del Golgi va a quedar hacia el interior de la vesícula que salió del Golgi. Y cuando esta vesícula se une a la membrana de la célula, la cola larga de la proteína del interior de la vesícula sale expuesta y la cola larga queda hacia afuera. ¿De acuerdo? Cola larga afuera y cola chiquita dentro hacia el citosol. Ahora imaginemos cómo sucede la síntesis de una proteína al revés. Si en el retículo la cola ahora chiquita está para adentro y la cola larga para afuera, la proteína al final va a quedar al revés. O sea, van a haber proteínas con la cola larga para adentro y la chiquita para afuera. Nunca voy a tener una homogeneidad entonces. Voy a tener colas largas para afuera y colas largas para adentro, chicas para afuera y chicas para adentro, a lo largo de toda la membrana. ¿Ok? Por eso decimos, las vesículas son las que mantienen la asimetría de las membranas.
Es importante producir proteínas en el retículo y transportarlas por vesículas para que las dos caras no sean iguales. Ok, ¿cómo se producen, cómo se sintetizan las proteínas en estos ribosomas? Así. Acá tenemos un ribosoma, la subunidad mayor y la subunidad menor. Entra el mensajero entre las dos unidades, se lee por tripletes y se le va adicionando aminoácidos. ¿Cuál es el primer triplete que se lee? ¿Cuál es el primer triplete que lee el ribosoma? ¿Qué es el? ¿Cuál es el? AUG. AUG. Se llama codón de inicio. AUG. Es el primer triplete que lee cualquier proteína. ¿Y para qué codifica AUG? ¿Para qué codifica AUG? Metionina. AUG es el codón de metionina. O sea, quiere decir que todas las proteínas en este extremo, este amino de acá, es el amino de su metionina. Todas combinan con metionina. El pedacito inicial de toda proteína que comienza con metionina, en algunas proteínas de una longitud de 4 aminoácidos, en otras un poquito más grande, hasta 12 aminoácidos, se llama secuencia señal o péptido señal. Acá está dibujado en rojo. La secuencia señal o péptido señal. Y luego se sigue fabricando toda la proteína conforme avance leyendo el mensajero, hasta que lee el codón de terminación y se desprende. El inicio, amino, acá está la metionina, y este es el carboxilo terminal. ¿Y por qué sé que es amino el inicio y carboxilo el final? Química en proteínas les insistió un montón. Porque el enlace peptídico tiene direccionalidad. Es la principal característica del enlace peptídico. Tiene una direccionalidad amino-carboxilo. Por eso es que sé que comienza en amino y termina en carboxilo. Amino-carboxilo. En ubiquitina, ¿quién es este aminoácido? ¿El carboxilo terminal? ¿Quién es el ubiquitina? En ubiquitina, es una proteína, se ha producido así. ¿Quién es este aminoácido terminal que tiene el carboxilo acá? Glicina. Glicina. ¿En qué posición? 76. Por ahí sí hay gente que se acuerda y lo ha asimilado. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque es el carboxilo que se va a unir a la proteína malograda. Por eso es importante. Por eso es importante que recuerde 76, carboxilo, glicina. Ese es el responsable. Si no hubiese ubiquitina, el 76 glicina, no funcionaría nada de proteosoma ni nada de disolución de proteínas. ¿Ok? Entonces, así se sintetiza hasta el final, se desprende y queda la proteína libre. Esta proteína libre, de repente muchas de ellas no son funcionales. Y para ser funcionales hay que cortarles el péptido señal. Cuando se le corta el péptido señal, vuela la metionina 1. Por eso es que no todas las proteínas comienzan con metionina. Claro, porque durante el procesamiento se les corta el péptido señal. Y hay una ley. ¿Ok? Esta proteína sintetizada así, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde llega esta proteína que la fabrican?
mitocondria, o al cloroplasma, o al peroxisoma. Solo a esos sitios. Porque estoy produciendo el ribosoma libre. Tienen que estar atentos en la clase porque están conversando y se pierden. No miran nada. ¿Ok? Así se producen las proteínas en ribosomas libres. ¿Y cómo se produce la proteína en el ribosoma sobre el retículo? O sea, cuando se siente el ribosoma en el retículo. A eso es más complejo. Necesito varias cosas. Para eso necesito SRP. SRP es una partícula de reconocimiento de señal. Es un péptido, un pedacito de proteína que está deambulando cerca al retículo y que tiene la propiedad de pegarse al péptido señal en toda proteína. Necesito un RSRP, que es el receptor de esta partícula. Esa es una proteína más grande, transmembranosa, que está en el retículo rugoso, en la membrana del retículo rugoso. Y su función es reconocer y pegar a SRP. Necesito de unas proteínas que están en la matriz del retículo. Se llaman chaperones. Estas chaperonas van a ser responsables de recibir a la proteína que está siendo fabricada hacia adentro del retículo y comenzar a darle vuelta y a darle la estructura tridimensional que necesita la proteína para funcionar. Por prolongaridad. Hay varios de estas chaperones. Los más importantes son calmexina, calreticulina, HSP70. HSP70 es una familia de proteínas. HSP significa Heat Shock Protein. Proteína por golpe de calor. Se le puso ese nombre porque la concentración de HSP es baja en las células. Pero si a las células las comienzo a calentar, la cantidad de HSP comienza a incrementarse. Por eso se le llama proteína de shock eléctrico, de shock por calor. Cuando se pone corriente o cuando se pone temperatura, comienza a producir la proteína. Y se les llama 70 porque su peso molecular es entre 60 a 80, o sea, más o menos 70 kilodaltons en promedio. Por eso es 70. Las más importantes HSP70 son VIP, SEC 62-63 para la síntesis de proteínas, porque hay un montón de HSP70 para otras cosas. Ahora, estas proteínas sabemos que no se producen solo cuando se calientan las células. Se producen por muchas otras señales, pero la fuerza de la costumbre ya les puso HSP70 y siguen llamando así. ¿Ok? ¿Cómo funciona este sistema? Tengo mi ribosoma que va a leer el mensajero que entra entre las dos subunidades. ¿Ok? Comienza a fabricar el péptido señal y la proteína conforme avance leyendo el mensajero. Acá está la membrana del ribosoma, esta es la luz o la matriz del ribosoma, y en la membrana del ribosoma tengo el receptor de SRP, una proteína transmembranosa que es la membrana, y que reconoce a SRP, un péptido chico que está deambulando en el citosol cerca a la membrana del retículo. Pero este SRP no puede ser reconocido por su receptor cuando está libre. ¿Por qué? Por adaptación estructural. O sea, no coinciden, sus formas no son homólogas, por eso es que no coinciden, por eso no se pegan. Sin embargo, sí, sus formas son homólogas o análogas a péptido señal. Por eso se llama partícula de reconocimiento de señal. Entonces se va a pegar al péptido señal. Y cuando se pega al péptido señal, esta unión hace que cambie su configuración tridimensional del SRP. O sea, se modifica algo en su estructura. Y al modificarse, su receptor ya lo reconoce. O sea que el receptor solo es capaz de reconocer SRP cuando está unido al péptido señal. Al reconocerlo, lo jala. Pero como está unido al ribosoma que está sintetizando la proteína y leyendo el mensajero, al jalarlo, lo sienta al ribosoma sobre la membrana del retículo.
Y al costado del receptor de SRP hay un conjunto con varias unidades de una proteína de canal que se llama translocón. Este de acá es una proteína de canal en la membrana, que es el translocón. Miren que hay una condición bien elemental entonces acá para producir proteínas en retículo. Yo necesito que el receptor de SRP esté al costado del translocón. Porque si yo tengo receptor de SRP pero no hay translocón, lo pego, lo siento y no se produce. O si yo tengo translocón pero no receptor, tengo el canal pero no hay proteína que me esté produciendo al costado. O sea, necesito la coalición de estos dos. Una vez que se sentó el ribosoma sobre el translocón, al sentarse se modifica la estructura tridimensional de SRP y este se desprende. Se desprende y se va nuevamente por acá para unirse a otra proteína que esté fabricándose inicialmente y volver a sentar a otro ribosoma. Y ese es el trabajo, así está cortando. Mientras tanto, sentado el ribosoma, sigue produciendo la proteína, pero ahora hacia adentro. A través del canal lo va produciendo hacia la luz hacia la matriz del retículo rugoso, donde apenas entra va a ser recibida por una chaperona. La primera chaperona en recibir esta proteína es PIP, que es una HSPTD, y esta comienza a doblarla a la proteína. Esta en realidad no es la única chaperona, se van a unir muchas chaperonas a esa proteína. BIP lo que va a hacer es coordinar la unión de las otras chaperonas para que le den todos los complejos a la proteína. Y termine esta proteína en la matriz del retículo doblada. Cuando se termine de doblar, de sintetizar la proteína y queda doblada, la membrana del retículo formará una yema y esta proteína puede entrar dentro de esa yema. Se cierra, vesícula y se va. Pero es una proteína que ha quedado suelta. Seguramente es una enzima o una hormona que se va a ir hacia afuera y la van a botar afuera. Libre. Pero yo tengo proteínas que se van a quedar en membrana, por ejemplo los receptores. Esos receptores no pueden quedar libres, tienen que estar anclados a la membrana. ¿Cómo se fabrican esas proteínas? Se fabrican así. Acá se ha obviado ya el receptor de SRP, el SRP y todo el resto, pero el mecanismo es el mismo. O sea, este está produciendo el péptido señal, el receptor de SRP lo reconoció, el receptor SRP lo sentó, ya está sentado el ribosoma, ya se liberó el SRP y la proteína comienza a ser fabricada a través del translocón. ¿Cuál es la diferencia con las proteínas anteriores que se fabricaban libres hacia adentro, hacia la matriz del retículo? Que en estas proteínas transmembranosas tienen alguna secuencia de aminoácidos que son homólogos probablemente por polaridad con las proteínas, con algunos aminoácidos del translocón. Entonces, cuando se está fabricando, llegan esos aminoácidos a sintetizarse y se pegan, y se pegan acá. Y este translocón es un conjunto, una proteína con un conjunto de subunidades que cuando hay una señal como esta unión de una proteína al interior del translocón, se comprime y al cerrarse a la proteína que está acá, la botan afuera. Pero al botarla entre subunidades, la proteína va a quedar en la membrana porque tiene aminoácidos no polares que quedan muy bien en las colas de los fosfolípidos de la membrana. Se junta el translocón y al juntarse, al cerrarse, la proteína queda en la membrana, pero queda anclada a la membrana. Entonces, cuando el retículo haga una vesícula acá, la proteína sale en la membrana. Y cuando esa membrana de la vesícula se fusione con la membrana celular, la proteína queda en la membrana celular anclada. Ese es un receptor seguro, lo atraviesa una vez. Pero yo tengo canales y poros. Y los canales y poros son proteínas de membrana que tienen que atravesarlo un montón de veces. ¿Cómo se fabrican esas proteínas? Para atravesar varias veces. Esas proteínas se fabrican bajo el mismo principio. La diferencia es que en vez de tener una región que reconozca aminoácidos del translocón, va a tener
varias regiones que reconocen aminoácidos del translocón. Se sienta, se fabrica la proteína, se comprime el translocón y lo bota hacia afuera. Pero una vez que lo botó, se sigue fabricando y hay una segunda región que otra vez es reconocida por el translocón. Se cierra el translocón y lo bota hacia afuera. Aquí hay dos, pero pueden haber hasta 12 regiones que son reconocidas. Y cada vez que se comprime, lo bota. Y sigue fabricando y se comprime y lo bota. Y así sucesivamente. Hasta tener, acá hay más, hasta tener varias regiones en la membrana. Cuando esto se vesicule y se lleve a la membrana de fuera, en la membrana de fuera va a quedar la proteína atravesándola a la membrana un montón de veces. Eso forma un canal. Eso forma un canal. ¿Ok? Así se fabrican las proteínas en el retículo, atravesándolo varias veces. Les dije que cuando la proteína es sintetizada a través del translocón y entra en la matriz del retículo, es reconocida por VIP, que es la primera chaperona. Y esta dirige la unión de otras chaperones, ¿sí? Un montón de chaperones, encargadas de darle los dobleces a la proteína, para terminar con esta en una estructura terciaria y cuaternaria, que es la que se fabrica acá, que es la que necesita la proteína para trabajar afuera. Pero además de esos dobleces que se le da con estas chaperonas en el interior del retículo, las proteínas son glicosiladas en eucariotas, o sea, en nosotros. Glicosiladas significa pegarles azúcares. ¿Y para qué se le pega azúcares a una proteína cuando se la fabrica? Para estabilizar la conformación final de la proteína. Porque puede que la proteína tenga mucho grado de repulsión con el medio. Con los azúcares tienen OHs. Estos OHs lo hacen más asequibles al agua. Para aumentar la vida media de la proteína, incrementando su estabilidad, porque las proteínas son reconocidas por proteasas que las van a cortar en enlaces peptídicos. Pero si la proteína está con azúcares, la proteasa, para cortar el enlace peptídico, primero tendrá que liberarlo del azúcar, porque si no, no puede entrar al enlace peptídico. Entonces aumenta la vida media de la proteína. Para aumentar la solubilidad, si tengo en la proteína muchos aminoácidos poco polares, esa proteína seguro no se disuelve. Pero si ahora la glicosilo, el azúcar tiene OHs, y los OHs son polares, ahora la proteína se va a disolver por los OHs de los azúcares, que son polares. Para aumentar la complejidad y que sea más rica en estructura. Si yo tengo una proteína con aminoácidos muy planos, entonces la proteína va a ser casi plana. ¿Qué cosa no voy a reconocer? Voy a reconocer una superficie plana. Pero si yo ahora la glicosilo, entonces sobre ese plano va a haber un azúcar así, el otro azúcar va a ser más grande, el otro azúcar más chiquito, el otro más doblado, entonces la estructura es mucho más sinuosa. Eso es más reconocida por cosas extrañas. Entonces, para favorecer la estructura, ¿cómo se glicosila una proteína? Cuando la proteína es sintetizada, al costado, así como tenía un receptor de SRP, mi membrana en el retículo tiene dolicol. El dolicol es un alcohol grande y un alcohol grande líquido, porque tiene una región no polar, por eso está metida dentro de la membrana. Este dolicol está fosforilado y al fosfato se une una acetilglucosamina. Y esta acetilglucosamina está unido a un conjunto de azúcares. Esto está en todas las membranas. Y cuando se fabrica la proteína, un residuo de asparagina es reconocida por la N-acetilglucosamina, que rompe el enlace con el fosfato y se une a la asparagina. ¿Ven? Y se une a la asparagina, dejando el dolicol fosforilado libre para que se le vuelva a unir otros azúcares. Le pegarán acá otros azúcares y pueda fosforilar otra proteína, y pueda glicosilar otra proteína. Pegado toda la parte glicosídica a través de N-acetilglucosamina al residuo de asparagina en la proteína, luego se le cortan azúcares, se le cortan y se lo deja con los glicosilos que necesita esa proteína. Y ya queda una proteína glicosilada.
¿Puede una proteína tener tantos puntos de glicosilación como asparaginas puede tener en su estructura? O sea, la condición para que se glicosile es que tenga asparaginas. Si no hay asparagina, la proteína no puede ser glicosilada. Y en algunos casos puede tener asparagina, pero no hay dolicol al costado, esa asparagina no es glicosilada. Esto es importante porque las vacunas recombinantes, por ejemplo, que se hacen ahora, recombinante significa que es producida en un organismo diferente al que lo produce. Por ejemplo, seguro todos somos vacunados ya para hepatitis B. La vacuna para hepatitis B es una proteína recombinante del virus hepatitis B. ¿Okay? Entonces, esa es una proteína de hepatitis, del virus hepatitis, que no ha sido fabricada en hepatitis. Ha sido fabricada seguramente en Escherichia coli. Se ha clonado el gen de esa proteína del virus hepatitis y se lo ha metido en el genoma de Escherichia coli para que lo ha producido en gran cantidad. Y esa es la que nos pone para proteger los virus hepatitis. Así hay un montón de vacunas recombinantes. El problema es que los procariotes, o sea, las bacterias, no tienen patrón de glicosilación. O sea, no glicosilan. Ese es, por ejemplo, el primer problema que se descubrió esto se hizo con los diabéticos, porque el diabético necesita insulina, pero por los años 40, para un diabético, la familia tenía que estar a la casa del accidente, porque apenas sucede un accidente, fresquito tenían que sacar del hígado para sacar la insulina y poder darle a su familia. Ese era un problema, porque a veces la gente se moría porque no había suficiente hígado para sacar insulina. Después se trató de hacer con hígado de cerdo, porque la insulina de cerdo es parecida a la nuestra, pero no funciona igual. Después a alguien se le ocurrió, vamos a fabricar insulina, totalmente una proteína de 51 aminoácidos, es chiquita. Sí, pero es carísima, todos los millonarios podrían vender insulina sintética. Fabricar 51 aminoácidos, eso es difícil. Entonces la siguiente aproximación de hace unos 15, 20 años es hacer insulina recombinante. O sea, sacar el gen de insulina humana y meterlo en una bacteria, Escherichia coli, y hacer que la bacteria produzca la insulina. Como se hace con hormona de crecimiento y con un montón de proteínas también. Pero el problema es que Escherichia coli no glicosila. Por eso es que la insulina o la proteína en general, la hormona de crecimiento recombinantes, no funcionan igual que la insulina recombinante producida en bacterias tiene un rendimiento de un 40-50%. La idea es usar este sistema en algunas células que tengan patrón de glicosilación, o sea, en eucariotes. Uy, pero eso es difícil. Ahora se está intentando en plantas. La planta es eucariote, o sea, sin glicosilación. Entonces ahora se han metido genes, por ejemplo, de insulina y se pone insulina humana ahí, tabaco y tomate. Y en la mañana, en estas fábricas, Monsanto lo está haciendo un control. El tabaco, en las mañanas se van y el trabajo de la gente de Monsanto es conectar el agua, las gotitas de rocío que están en las hojas del tabaco, y después de ahí purificar. Y esa agua está saliendo de insulina recombinante y glicosila, porque la planta sigue. Ok, así es como se glicosila entonces una proteína. Pero además nosotros tenemos proteínas de superficie, o sea, proteínas que no atraviesan la membrana. ¿Cómo se fabrican esas? Parecida, acá está el hueco y tenemos aquí residuos de oligosacáridos que están unidos a las cabezas de fosfolípidos. Y estos oligosacáridos tienen etanolamina. La etanolamina se une a aminoácidos de la proteína y no a un aminoácido en especial, como en el caso anterior, a un montón de aminoácidos diferentes. Y cuando se une la proteína a esta etanolamina, termina de producirse y queda colgando. Y queda colgando del residuo de etanolamina que está unido a un oligosacárido que está unido a la cabeza de fosfolípidos de membrana. Esta proteína nunca la atraviesa a la membrana, es una proteína de superficie. Así la producimos. Y para el control de calidad, la proteína es producida a través del translocón, las chaperonas le dan vuelta y la última chaperona es calnetina, que reconoce todos los dobleces y el patrón de glicosilación de la proteína. Si esto está bien,
Calnexina le da luz verde, ahí, y la manda a vesicularse y se va afuera, ¿okay? A funcionar, a trabajar. Pero si el patrón de glicosilación o los dobleces no es correcto, calnexina no la manda afuera, la manda por el translocón otra vez afuera. Y si sale por el translocón del retículo afuera, Dios mío, se acabó. Porque acá afuera la espera ubiquitina. Y la ubiquitina la va a mandar al proteosoma y la destroza. Otra vez para comenzar el proceso que ahora se. Estas proteínas que salen así pasan del retículo al Golgi, pasan al Golgi y entran por acá. El Golgi tiene una serie de membranas que están en etapas, en 3 partes, que se llaman cara cis, cara media y cara trans. La cara cis apunta al retículo, la cara trans apunta a la membrana y pasan en vesículas a través de todas las caras. Cuando entran, hay un burbujeo enorme de vesículas de entrada. Ese burbujeo en el Golgi se llama red. Y cuando no hay burbujeo y las vesículas son chiquitas y pasan de una membrana a otra, se llaman cisternas. Entonces, en la cara cis, las vesículas que vienen del retículo entrarán con un burbujeo enorme a una red cis. Una vez que entraron, pasan de membrana en membrana, eso es cisternas cis. Y luego de membrana en membrana en cisternas medias. Y luego de membrana en membrana, cisternas trans. Pero ahí termina el Golgi y entonces comienza un burbujeo enorme para salir las vesículas hacia otra estructura. Por ejemplo, a la membrana de afuera. Eso ya no es cisterna, eso es red trans. O sea, el Golgi tiene red cis, cisternas cis, cisternas medias, cisternas trans y redes trans. No hay, por supuesto, redes medias. No hay, porque no hay burbujos en medio. Y ahí se van a la meta. ¿Está claro? Hay ahí unos 5 o 6 slides más, pero repiten la misma información que acabo de dar. Revisan. Para ilustrar un poco.